El 21N fue un punto de inflexión para el movimiento social en Colombia. La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP dio inicio a nuevas expresiones y narrativas para responder a un país que ya no estaba en guerra. Con la paz, el uribismo pierde su narrativa de país. Luego de más de una década en la que el discurso institucional giraba en torno a la lucha contra el terrorismo, la paz abre un camino para nuevos repertorios que se encontraron en las movilizaciones de 2019 y 2021. La masividad de estas manifestaciones y su capacidad de interpelar a la sociedad colombiana dieron como resultado la victoria del progresismo en las elecciones del 2022. Sin embargo, para llegar a ese momento, el movimiento social colombiano tuvo que enfrentarse a contextos mucho más adversos. Hoy, en Energía y Poder, 21 de noviembre y movimientos sociales en Colombia. Colombia es un país de movimientos sociales. A lo largo de nuestra historia hemos tenido la participación incidente del movimiento campesino, del movimiento juvenil, del movimiento obrero colombiano, del movimiento estudiantil que ha delineado diferentes etapas de la política nacional y de la historia de este país. De hecho, hoy en día muchas venimos de esos movimientos sociales. Yo en particular vengo del movimiento estudiantil y en este ejercicio de la política hoy encontramos a liderazgos de diferente tipo que vienen de los movimientos sociales y en este gobierno encontramos también dirigentes, gente de los movimientos sociales en el gobierno. Durante nuestra historia reciente hemos estado en un proceso de reestructuración, de recuperación del tejido del movimiento social en Colombia. Recordemos que en los 80s vivimos un asesinato, un genocidio político en nuestro país y hoy tenemos una reconstrucción de ese movimiento social que nos ha llevado a momentos tan importantes como han sido la elección de un gobierno progresista, pero que estuvo antecedida también por un paro nacional en el 2019 y un estallido social en 2021. Hoy, para hablar de estos temas en Energía y Poder, vamos a hablar de movimientos sociales en Colombia, estallido social. Estaremos con Donka Atanasova, concejala de Bogotá por el Pacto Histórico. Nos encontramos entonces con Donka Atanasova, una amiga, compañera, nos conocemos hace mucho tiempo, no digamos cuánto, pero nos conocemos desde el movimiento estudiantil y un poco la primera pregunta, bienvenida a este espacio de Energía y Poder es, bueno, ¿cómo es tu incursión en Colombia, nuestro país? Tú tienes una historia, también una tradición, nos conocemos todo este tiempo en el movimiento estudiantil. ¿Cómo incursionas en el movimiento social colombiano y en esta historia que vamos a intentar recapitular hoy? Bueno, pues muchas gracias, Camacho, por esta invitación. Muy chévere encontrarnos y poder charlar. En efecto, digamos, yo soy búlgara y llegué a Colombia ya hace bastantes años, hace más de 33 años. Y justamente parte de lo que me hizo quedar en este país tiene mucho que ver con lo que estamos hoy dialogando y tiene que ver con esta capacidad, con este poder, con esta creatividad que la gente en Colombia tiene para organizarse, para consolidar procesos en torno a luchas sociales específicas, un poco para no dejarse vencer, no dejarse sacar el escenario a pesar de todas las adversidades, a pesar de tener un poder tradicional tan, digamos, enquistado, de tanta élite, tan cerrado. La gente tiene una capacidad de organizarse, de luchar, de salir adelante, una creatividad para gestionar las cosas que muchas veces durante tantas décadas el Estado no le había garantizado a la gente. Entonces yo empecé a conocer estos ejercicios un poco antes de entrar a la Universidad Nacional. Ya me había como topado por el camino con alguna gente que venía trabajando en dinámicas de organización estudiantil, pero también con gente que estaba en dinámicas de organización comunitaria en Bogotá, y eso me apasionó muchísimo. Y luego cuando entré a la Universidad Nacional, digamos que allí me encontré con una serie de organizaciones estudiantiles muy potentes que venían de una década muy complicada, que fue la década de los 90 y antes de eso, que fue unas décadas de mucha represión a los procesos estudiantiles, a la organización social en general, y fue una década que había dejado golpeados pues a esta capacidad de movilización y organización y lucha frente a la educación pública, pero al mismo tiempo la década de los 90 fue una década que con la ley 30, ¿cierto?, del 92, que supuestamente desarrollaba un espíritu de la Constitución del 91, pero en realidad era una ley absolutamente neoliberal, pues había generado una reacción muy fuerte en la gente
más que todo en las universidades públicas del país, para decir no estamos de acuerdo con la privatización de las universidades, no estamos de acuerdo con la autofinanciación, no estamos de acuerdo con los recortes, y eso generó un movimiento muy grande que luego, claramente más adelante, ya hacia final de la década de los 90, digamos, ahí hubo un freno que el movimiento estudiantil pudo generarle a la generación de la Ley 30, digamos, a su inicio de implementación, y luego en el año, a finales de los 90, con el plan de desarrollo de Pastrana, que también era un plan de desarrollo que contenía una serie de elementos que buscaban acelerar la implementación de la Ley 30 de Educación Superior, y eso hizo que las universidades nuevamente entraran en una ebullición muy grande. Entonces, a pesar de que había una década de mucha represión, mucha persecución, muchos asesinatos en las dinámicas estudiantiles, digamos, estas incursiones del neoliberalismo hacia las universidades públicas generaron una reacción que permitió reorganizar rápidamente las dinámicas organizativas, y ahí llegué justo yo a finales de los 90 ya dije el año, Ya contamos más o menos desde qué etapa estamos. al movimiento estudiantil, y digamos, para mí fue apasionante porque además fue una, digamos, como tú decías, una incursión que no solamente era a la dinámica estudiantil. Para mí siempre la lucha frente a la educación pública, para qué la educación pública, cómo la educación pública, qué tipo de universidad, para qué tipo de país, para qué tipo de nación, siempre fue muy apasionante. Yo entré a ser parte de un proceso que se llamaba Comuna Universitaria en ese momento, y que junto a las demás organizaciones pues que habían en el campo estudiantil universitario, fuimos generando unas dinámicas muy importantes, yo creo que hacia los años 2000, pero también era una manera de construir proceso estudiantil que estaba muy ligada a lo que estaba ocurriendo en las luchas campesinas, en las luchas indígenas, en las luchas, digamos, de los pobladores, pobladoras urbanas, en general en el movimiento sindical. O sea, había una ebullición una muy conexión importante, y de una muchos de conexión de luchas muy importante, como que había una plataforma de lucha en la cual teníamos como una idea de cuál era el tipo de país que queríamos, y había una capacidad de conectar las luchas que creo que fue muy interesante. Esas décadas fueron justamente finales de los 90, comienzos de los 2000, y ya toda la década de los 2000, y luego la segunda década del siglo XXI, fueron años que nos permitieron volvernos a organizar, coger mucha fuerza, tener unas dinámicas de movilización muy sólidas, pero también articuladas, ¿cierto? Fueron las décadas en las cuales el movimiento campesino, estudiantil, todas las luchas se fueron juntando, diciendo, además, a pesar de toda la persecución de la que venimos y todos los asesinatos de los que venimos, somos una opción de poder, somos una opción de gobierno. Empezamos a organizar también los procesos, digamos, de convergencia política, el Frente Social y Político, luego el Polo que se juntó con todo el mundo, luego las dinámicas sociales. Entonces, ahí vamos, todo eso fue lo que me hizo quedar. Sí, pues, en resumen. ahí nos podemos detener en varios de esos aspectos, porque Sí. digamos que en esa primera fase uno puede, y sobre todo mucha gente que posiblemente es muy joven, que no conoce esa historia, que puede ser una historia reciente de los últimos 20, Claro. 25 años del movimiento estudiantil, del movimiento social colombiano. Vino un momento en el cual nosotros enfrentamos todo lo que fue la seguridad democrática, fue un momento también de Durísimo. intensa represión, que no solo fueron los 80s, nosotros venimos en un proceso de reestructuración y reconfiguración del tejido social, nos correspondió vivir esos años, y viene como una fortalecimiento de los movimientos. Nosotros estábamos en el movimiento estudiantil, y en esa primera etapa creo que hicimos un trabajo de reconstrucción del movimiento estudiantil. Hay diferentes expresiones donde nos encontramos, pero ¿en dónde creerías tú que se marca ese hito en donde empezamos a tener esa conexión entre movimientos sociales? Porque es bien sabido que durante nuestra historia hemos tenido expresiones del movimiento campesino, expresiones del movimiento juvenil, estudiantil, obrero, pero llegar a unos momentos de unidad, de conexión, de articulación, ¿dónde dirías tú que empezamos a lograr ese tipo de articulación desde los movimientos sociales? Yo creo que hay tres elementos que son clave en ese sentido. Uno, lo que decía ahora, y es que esta década de los 90 y de los 2000 fueron unas décadas en las cuales se arreció muy fuertemente el modelo neoliberal en Colombia. O sea, como que las élites políticas aceleraron la implementación del neoliberalismo, y eso hizo que la gente reaccionara muy fuerte, porque si bien Colombia ya era un país donde el poder estaba concentrado, la economía estaba concentrada, la tierra estaba concentrada, todo estaba concentrado, había unos altos niveles de informalidad y todo lo demás que sabemos, pues adicionalmente estos fueron por más.
Se fueron diciendo, aquí queda un pedacito de plata que le podemos sacar a la educación pública. Oiga, aquí queda un pedacito de plata que podemos sacar al tema de salud. Oiga, podemos privatizar las pensiones. Y esto pues hizo que la gente dijera, Y oiga, las no, ya no sean tan privatizaciones de todo. garosos, o sea, como que las privatizaciones de todo. Entonces, como que eso generó digamos, como una emergencia muy importante de indignación. No se expresó de la misma manera como se expresó, digamos, el estallido social ahora en estos últimos tiempos, pero sí se expresó en que en todo lado la gente dijo, espere, téngalo un momentico porque tampoco nos vamos a dejar, digamos, que nos quiten absolutamente todo. Y ahí hubo un resurgir importante, una reorganización en todos los campos, en lo sindical, en lo estudiantil, en lo campesino, en tal. Lo segundo es que sin duda, en medio de esa discusión, también se fue dando la discusión de ¿seguimos dando esto solo desde la lucha social, por decirlo de alguna manera, desde la movilización, desde el choque, desde la vaina? ¿O nos empezamos nuevamente a pensar así como había ocurrido décadas antes en los 80s y en los 70s, pero que había sido muy fuertemente combatido, digamos, y enfrentado por las élites? Pues los asesinatos de la UP de Luchar fueron muestra de ello. Pero digamos, nuevamente la gente dijo, esto no solamente puede resolverse desde la lucha social, sino que necesitamos pensar En la los acción escenarios política. políticos y digamos, el ser gobierno y llegar a esos espacios de decisión. Y hay unas definiciones muy importantes que iniciaron como finales de los 90, comienzos de los 2000, que fue empezar nuevamente a convocar unas convergencias de carácter político. Para mí, la experiencia más importante ahí fue la del Frente Social y Político, que estuvo liderado en su momento por gente como Carlos Gaviria, Fals Borda, digamos, y gente de todas las organizaciones sociales que empezamos a juntarnos. Yo era chiquita todavía en el movimiento estudiantil, pero empezamos a juntarnos y a decir, bueno, ¿cómo sería? Más o menos como nos lo imaginamos, ¿sí? Y después, obviamente, el hecho de que Álvaro Uribe hubiese ganado la presidencia en el 2002 fue algo, pues, que a todos nos generó una alerta muy grande, ¿no? La gente, todo el mundo estaba muy preocupado, también hay que decirlo, asustado, porque obviamente sabíamos del talante Sí, del de la personaje y de las represión. fuerzas que había logrado convocar alrededor de su nombre este personaje, en términos de cómo las élites políticas habían optado por una especie de conservadurización otra vez, de mano dura, de todo eso, y pues eso obviamente hizo que tuviésemos que también juntarnos un poco para articularnos entre todos y juntar el máximo de fuerza que teníamos. Y creo que estas cosas fueron permitiendo que nos encontráramos y ese fue el momento muy de las convergencias, ¿no? Toda esa década de los 2000 fue Recuerdo la gran convergencias de coalición todo. democrática cuando enfrentamos el Claro, referendo de Uribe, nos juntamos a hacer campaña en los barrios. Creo que también era un claro, momento de mucha acción colectiva, no solo del movimiento estudiantil, haciendo acciones también con el movimiento campesino, en los claro. barrios. Era una acción no dedicada únicamente a lo estudiantil, a cada uno de los sectores, sino que se empezaron a tejer también Y fue el unidades. momento, cuando yo digo las convergencias, cuando tú miras, o sea, ese periodo fue el periodo en el cual el movimiento campesino, las organizaciones campesinas volvieron a juntarse, volvieron a construir, empezó en el 98 más o menos, como volverse a llamar y decir, bueno, el movimiento campesino junto tiene que tener una plataforma de país, tiene que tener unos puntos base, tiene que tener tal. Lo mismo pasó en el sindicalismo, en las universidades, digamos que eso mismo fue ocurriendo en el campo de las mujeres, ¿cierto? Empezó a haber un movimiento muy fuerte a nivel nacional de mujeres. eh, Claro, cada proceso de esos tenía sus reivindicaciones, su campo propio de acción, pero también había una claridad de que teníamos que consolidar una cosa en común. Yo creo que eso es muy importante. Y ese fue el momento también, la década en la que fueron surgiendo, esta y la siguiente, eso fue como dando lugar a que fueran naciendo esas grandes expresiones organizativas también de eso, ¿no? O sea, porque fíjate que luego, comenzando la segunda década del siglo XXI, pues tuvimos la MANE, ¿cierto? Una Ujú. expresión de muchísimas fuerzas que se conjugaron, pero antes de eso habíamos tenido la ASEO, antes de eso La habíamos JEP. tenido la Coordinadora Nacional de lo estudiantil, ¿cierto? Y eso venía pasando en todos los campos, pero también nacieron Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Minga Social y Comunitaria, o sea, todo el mundo dijo, vamos a juntar y generarle a eso unas plataformas que pudiesen también consolidar vocerías políticas. Creo que eso es muy importante entender, porque sin eso es difícil entender el estallido social también. Y hay un elemento cruzado en nuestra historia, definitivamente es el tema del conflicto, la guerra, la paz. Claro. Toda la historia de genocidio que tenemos, de este proceso de reconstrucción que nos correspondió a nosotros estando muy, muy, muy chiquiticos, chiquiticas, y que Bebés. empezamos a desarrollar en esos años. Pero, ¿qué papel jugó el debate por la paz en medio de esta configuración y consolidación de los movimientos sociales?
Cuando se enfrenta el gobierno de Uribe, pues enfrentamos una represión muy brutal. Incluso en esos años, creo que decir que uno era estudiante de una universidad pública era ya Difícil. sinónimo de terrorismo. Y todo eso significó que nos juntáramos y empezáramos también a levantar esas banderas en medio de esa confrontación de lo que era la seguridad democrática, levantar las banderas de la paz con el movimiento social, cómo esa discusión de la paz está cruzada en los movimientos sociales de nuestro país. Yo justo me acordaba ahora que decías que yo estudié sociología en la Universidad Nacional y a nosotros cuando hacíamos salidas de campo, pues parte del pensum y demás, nos tocaba decir que éramos de otra universidad o que estábamos como en un tipo de ejercicio de investigación o tal, pero o decir que estudiamos otra carrera. Cuando salíamos en los buses de la Nacional, casi que era un secreto a voces que tocaba decir que uno estudiaba lingüística, otra cosa, porque si uno llegaba a una región compleja del país a decir que uno estudiaba sociología en la Nacional, pues era casi que pues ponerse una diana en la frente, ¿no? Entonces me acuerdo que sí, eran cosas muy cotidianas, coloquiales, pero que eran expresión de todo esto que tú dices. Yo pienso que el tema de la paz, en general la agenda de la paz o como un poco el anhelo de la paz, es algo que está muy profundamente arraigado en la gente colombiana, en general. Así no esté organizada. Yo creo que finalmente la gente sí dice, pucha, algún día tenemos que lograr vivir en paz, vivir en tranquilidad, que no haya tanta guerra, que no haya, ¿no? Entonces, y creo que las organizaciones sociales en su inmensa mayoría tienen eso muy incrustado como en su ADN, ¿cierto? Tú, migas, nosotros hicimos cuando construimos la Minga Social y Comunitaria en el 2008, fue una confluencia de muchísimos procesos de todo tipo que recorrió el país desde el Cauca, fuimos haciendo estaciones en todos los escenarios, en todos los lugares, digamos, del país, en Quindío, en Cundinamarca, en Tolima, en tal, hasta que llegamos a Bogotá, que fue una movilización muy, muy simbólica y muy recordada, porque fue el momento en el que los liderazgos indígenas de ese momento un poco se le pararon a Uribe a decirle, No esto es más. lo que está pasando y no estamos dispuestos a seguirnos aguantando esto más. Que fue lo mismo que ya le habían dicho los campesinos y mineros del sur de Bolívar, que fue lo mismo que ya le había dicho la gente del Catatumbo, que fue lo mismo que ya le había dicho la gente del Pacífico, que digamos la gente venía diciendo no nos aguantamos esto más y la paz se fue convirtiendo al mismo tiempo en una agenda política que venía desde los sectores políticos, digamos ya dialogándose, porque era evidente que la guerra no daba más aguante, pero más que todo los sectores organizados de la sociedad tenían este anhelo y esta reivindicación muy fuerte y le van colocando en todo lado, pero además era una paz que no era una paz cualquiera, o sea, como decimos, digamos, como dice la consigna, no era la paz de silenciar las armas, sino era la paz de garantizarle a la gente vida digna, que fíjate que hoy, años después, décadas después, pues es un poco lo que sigue siendo evidente, o sea, el tema es que la paz en este país podrá ser cuando la gente tenga unas condiciones de vida digna, del resto seguirán surgiendo expresiones de Sí. No violencia es y de solo la conflicto paz en todo el de las tiempo. armas. Cambian los actores, pero pues si no hay garantías dignas de vida, es muy difícil que haya condiciones, digamos, donde se exceptúe el uso de la violencia por parte de algún actor. Pero además en ese momento los actores que había en conflicto eran actores además de alta caracterización política, ¿cierto? Y eso pienso yo que estaba muy incrustado y se fue como consolidando, consolidando, consolidando y siempre estuvo en todas las agendas. Cuando nosotros hicimos la Minga Social, que iba a contar ahora, nos hicimos como un recoger. Recogimos las reivindicaciones y las expresiones de lucha que, digamos, se habían traducido en plataformas regionales, en acuerdos entre gobierno y movimientos sociales, entre escenarios de movilización social y demás. Y en todos, durante 20 años, digamos, revisamos más de 350 acuerdos en ese momento y plataformas, en todas había un punto que tenía que ver con la paz, tanto en clave de acuerdos humanitarios que la gente pedía en las regiones, temas de desescalamiento de las violencias y los conflictos, temas de garantizar cómo soluciona las causas estructurales del conflicto, de generar escenarios de negociación y acuerdos de paz. Eso estuvo ahí presente siempre. Y tan así que a ese punto en la Minga nosotros le llamamos los acuerdos incumplidos, porque lo otro que se observaba en común era que todos estos acuerdos que revisamos siempre llegaban a un punto en que se les cumplía algo muy chiquito y luego le quedaban mal a la gente con todos los demás acuerdos. Hay una tradición en este país de las élites políticas de traicionar la palabra, ¿cierto? De poner la palabra y traicionarla, y lo vimos también hasta en el acuerdo de paz
que se Sí, hizo con todos las los FARC, pues lo acuerdos han vimos. O sido sea, finalmente dijeron, traicionados. sí, claro, yo le firmo aquí, o sea, se le firma a todo el mundo, pero luego para cumplirle, si es difícil, y eso a su vez vuelve y genera nuevamente ciclos de desconfianza, deslegitimación, violencias y demás. Entonces creo que es algo que todavía estamos aprendiendo y entendiendo cómo sacar adelante. Bueno, vamos entonces a ver una cápsula sobre lo que significa el movimiento social en Colombia y cómo llegamos en esta siguiente fase. Vamos a hablar acerca del estallido social. Entonces, veamos esta cápsula. En las elecciones del 2022, la coalición del Pacto Histórico logró un resultado sin precedentes. Obtuvo 49 curules en el Congreso de la República y más de 11 millones de votos en la elección presidencial, llevando a Gustavo Petro y Francia Márquez a la Casa de Nariño. Por primera vez, un proyecto político progresista alcanzaba la presidencia de Colombia y se consolidaba como una de las principales fuerzas en el Congreso. Esto significó una transformación democrática, pero este avance electoral trajo consigo nuevos desafíos. ¿Cómo mantener la cohesión en una coalición tan diversa? ¿Cómo mantener y renovar la movilización popular como motor de cambio? Una de las respuestas a estos retos ha sido el llamado a la unidad. 13 de junio se radicó ante el Consejo Nacional Electoral la solicitud para que los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Partido Comunista y Polo Democrático Alternativo pasen a conformar un partido único. Aunque el horizonte inmediato son las elecciones del 2026, el objetivo va más allá. Consolidar un proyecto político estable, con perspectivas de largo plazo y que construya el camino a nuevas generaciones del progresismo en Colombia. En esta historia que hemos recorrido muy rápidamente, hay muchas cosas que podríamos conversar de todos estos años, pero llegamos a un momento muy importante que es pues 2019 y especialmente el 2021, donde en Colombia se presenta un estallido social. Todo este camino de reconstrucción, de recoger ese acumulado de agendas territoriales, ¿cómo se conecta con lo que pasó en el estallido social? ¿Cómo en un país como Colombia llegamos a ese estallido social? Y esto sí recoge la construcción de los movimientos sociales. Ha habido como una discusión acerca de si fue algo espontáneo o fue algo que tiene que ver con la consolidación de este camino de los movimientos sociales en Colombia. ¿Cómo lo ves tú? Yo pienso primero que más que, digamos, solo movimientos, es muy importante la noción de luchas sociales, porque creo que ahí es donde uno puede ver esa continuidad también, ¿cierto? A pesar de las rupturas o a pesar de las interrupciones, uno ve esa continuidad, ¿no? Una serie de luchas que venían, estaban, diversos sujetos se fueron consolidando en torno a ellas, y eso es algo que sí claramente se ve la continuidad. Nosotros con el actualmente senador Benavides, que en ese momento estábamos al frente de esas dinámicas de procesos sociales y de luchas sociales, escribimos un artículo justamente haciendo una reflexión de qué había pasado en ese momento antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, y cómo esas luchas se fueron como reorganizando. Yo creo que para comprenderlo del 2019 es muy importante conectar varias cosas. Uno, eso, una maduración de luchas sociales que se fue dando, ¿cierto? Que arranca, si se quiere, en toda esta introducción que hicimos desde los 90 hacia las primeras décadas de los 2000, y que se va consolidando a través de una serie de procesos de convergencia que de alguna manera, no me gusta tanto la palabra, pero digamos que innovaron en la manera como se organizaba y cómo se movilizaba y cómo luchaba la gente en este país. Y fue pasando de una dimensión orgánica que inicialmente era muy cerrada en los años 90, o sea, muy eran quienes estábamos organizados, Sí, que estábamos muy de la organizando organización. la cosa, a expandir esto y un poco llevarlo a la gente. Como decir, esta lucha no es solo de quienes estamos organizados y organizadas, sino que la lucha por la educación pública es una lucha que le pertenece a todo el país, y ahí esas movilizaciones que la MANE generó y que se volvieron simbólicamente fundamentales del 2010-11 en adelante, ¿cierto? Que fue la de entregarle las flores, la de mandar las cartas a los vecinos explicándoles qué estaba pasando, la de convocar a todos los demás procesos organizados a solidarizarse con los estudiantes, la de ponerle como el tate quieto al ESMAD y a los temas de las confrontaciones en las movilizaciones, una serie de detalles que de lo que hablaban no era solamente un repertorio performático, como por hoy en día es muy difícil eso, porque todo el mundo, mucha gente suele hacer las cosas como por quedar bien en las redes y tal, la foto perfecta, todo es perfecto, pero en ese momento más que solo la dimensión
performática de la cosa era de verdad abrir la lucha hacia mucha la más sociedad. gente. Son luchas de todos y todas. Así como es de todos y todas la lucha de la educación pública, también es de todos y todas la lucha campesina. Entonces el paro agrario del 2013 también generó una serie de interpelaciones, por ejemplo, a la sociedad urbana, que por lo general se quedaba quieta, y más la clase media urbana que se quedaba quieta cuando había movilización campesina y veía por allá y decía, ay, sí, terrible lo que le está pasando a la gente. Bueno, ese terrible lo que le está pasando a la gente estaba en la puerta de tu casa con una olla de papas cocinadas que te llegaba y te decía, ¿has pensado dónde vienen estas papas? Los campesinos y campesinas que cultivan estas papas están pasándola mal. Mira lo que ha sido el tema de la tierra en este país, mira lo que ha sido el tema de la falta de garantías de trabajo para los campesinos que siguen, ni con la reforma laboral lo logramos todavía solucionar. Entonces fueron unas luchas que fueron interpelando a la gente, ¿no? Los artistas se movilizaban, las clases medias se movilizaban, En 2016 ¿cierto? tenemos la movilización por la Por la paz. paz, exacto, donde también allá se convirtió iba en una el tema lucha. de la paz, que digamos inicialmente estaban muy sentados en una mesa las FARC, el gobierno, que todavía se parecía una cosa muy de ellos ahí, cuando de un momento a otro el tema de que la paz estaba en peligro, pues despertó a la gente y todo el mundo salió a las calles y dijo, no, esto nos lo merecemos, es nuestro, ¿cierto? Ver la votación de, a pesar de que perdimos este plebiscito por tan poquito, ¿cierto? Ver cómo todas las zonas rurales que habían sufrido y que habían, digamos, sido víctimas de las cosas más terribles de la guerra y del conflicto, salieron a votar masivamente por la paz y a decir, sí queremos la paz. O sea, hubo una transformación en la manera en la que la lucha social fue apropiada por mucha gente, que creo que fue, digamos, determinante. Y eso nos fue llevando a un momento en el que la gente también se creyó posible. A pesar de que perdimos el tema de la paz, a pesar de que, digamos, no se lograron todas las transformaciones en el campo de la educación pública, a pesar de que había todavía muchos vacíos, por ejemplo, en los temas campesinos y agrarios, la gente se fue creyendo posible de manera colectiva, y creo que eso fue una transformación en la manera como se dio la movilización, la lucha social en los años 2000, 2010, que fue muy importante. O sea, como que todo el mundo dijo, oiga, sí, Y que yo se también podían tengo que ver con transformar esto. cosas, ¿no? Que la lucha social permitía también Claro. incidir, transformar cosas, y entonces los nuevos repertorios, la posibilidad de la participación, lograr transformaciones, empezó a Y que consolidar una había una idea. respuesta que finalmente la gente sentía que sí, oiga, hicimos esto y resultó esto. Ah, bueno, todavía falta caminarle cosas y ajustarle cosas, pero va pasando. Yo siento que eso es una primera razón de por qué la decisión, por ejemplo, del gobierno de Duque de dejar la paz y hacerla trizas, ¿no? O de ignorar ciertas reivindicaciones sociales fue un gran error, porque ya veníamos de un momento en el cual la gente dijo, Un nosotros ascenso de somos lucha un social. sujeto que genera interpelación, o sea, nos tienen que tener en cuenta o nos tienen que tener en cuenta. Eso que fue muy, digamos que como una vuelta a la espiral, le decimos en ese artículo con Benavides, una vuelta a la espiral que en los 80s pasó. En los 80s, en los paros regionales, la gente dijo, pucha, somos el poder, nosotros tienen que tener en cuenta, no pueden tomar las decisiones sin nosotros, ¿no? Esto de ninguna decisión sobre la gente sin la gente da una nueva vuelta en la historia del país, y otra vez en esta segunda década de los 2000, la gente dijo, no pueden tomar las decisiones sin nosotros. Pero Duque, muy Sí, sí. fresco y campante, dijo, va a tomar todas las decisiones yo, con mi gente, con mi clase, Y en con una mi parche. pandemia, Y un poco, perdón, no sé si se puede decir esto, le van a poner un pitico, le valió huevo, ¿cierto? Que se hubiese firmado un acuerdo de paz que no era solo de las FARC y del gobierno anterior, era del país. que tuvo Y un la gente se respaldo lo había social, apropiado, y de alguna otra manera todo el mundo sintió que había un pedacito en ese acuerdo de paz que le interpelaba, porque este acuerdo de paz hablaba de la reforma agraria, pero también hablaba del tema de las drogas de manera integral, y también hablaba, digamos, de los cambios que había que hacer en el sistema político y cómo había que ampliar la participación. Y fueron cosas que esta gente, esta élite nuevamente como empoderada en su lugar de gobierno, se fue pasando por la galleta, pero no solo se fue pasando por la galleta del acuerdo de paz, se fue pasando la galleta lo que había significado los logros de la movilización estudiantil con la MANE, y se fue pasando por la galleta lo que había significado los logros de los paros agrarios en adelante, y se fue pasando por la galleta todo. Y la gente dijo, no, y tras del hecho tampoco. ponen una reforma tributaria Exacto. para gravar a la gente con más impuestos, y eso Absolutamente. termina cristalizando ese momento. Pero además hubo una parte de eso que, digamos, esa división que establecen algunos entre el país político y el país social o el país de la gente, hubo unos pedazos
del país político tradicional que empezaron a reaccionar. No para estar en el mismo lugar donde se colocó la gente en su, digamos, en su ímpetu, pues empezaron a decir, oiga, no, espere, el país político no puede seguir sordo a esto. Esto se nos viene pierna arriba y está duro. No podemos seguirnos haciendo los pendejos, mientras otros del país político estaban como, esto es lo mismo de siempre, que la gente siempre se ha movilizado, siempre ha habido Firmamos un café, acuerdo, siempre... luego lo incumplimos. Exacto, firmamos una, cuando más se ponga grave la cosa, yo le firmo, luego me hago el pendejo y así. Pero hubo otro pedazo del país político que no solo fue la izquierda, sino un sector del liberalismo, un sector de ciertas dinámicas que empezó como a pellizcarse y decir, espere que esto está más raro que lo normal, ¿sí? Y ahí se fue consolidando una capacidad muy grande de indignación y como ya la gente se había apropiado ampliamente, esto no le pertenecía solo a los sectores organizados, sino que esto ya se había extendido, ya había una sensibilidad generada ahí. La pandemia también yo creo que exacerbó ciertas maneras de Y construir visibilizó sociedad, una serie de ¿no? problemáticas, la Exacto. pobreza, la gente no tenía que comer, el hambre. Choque con el sistema de salud brutal. O sea, esta discusión que estamos teniendo hoy, yo creo que están intentando embolatarnos nuevamente, pero pues esta discusión es que la despertó la pandemia, porque es que ahí fue que nos dimos cuenta que nuestro sistema de salud no estaba hecho para garantizarle a la mayoría sus capacidades, sus necesidades, sus derechos, sino que estaba pensado para que todo el mundo se quedara con la plata. Y cuando hubo una necesidad que el sistema reaccionara, pues no reaccionó. Y claro, la pandemia fue una condición sin duda excepcional que nadie tenía como prever, pero también fue evidente que el sistema de salud estaba haciendo aguas por todo lado, pero además un empobrecimiento general de la gente y empezaron a salir a la luz estas cosas de cómo estaban manejando la plata de la pandemia, de cómo Duque se estaba gastando la plata de la paz, de lo que estaba ocurriendo con la deuda, digamos, pública del país y en general con la deuda externa. Empezaron a salir a la luz un montón de cosas, la forma como estaba manejando temas de conflicto, acuérdate del bombardeo de Caquetá y los niños y lo que pasa Y las con esto. falsas pruebas que presentaron en Exacto, Naciones entonces era Unidas. como una tras otra que la gente decía, ¿qué les pasa a estos manes que están gobernando? O sea, de verdad están creyendo que somos unos bobos y eso fue como calentando y sin duda tanto el tema de la tributaria generó una movilización muy amplia, luego los temas de abuso policial y abuso de autoridad en general. El tratamiento de la movilización, de la Generó en la protesta. gente una indignación de la protesta, pero también de lo que pasó en los CAIs, ¿cierto? Tanto en Soacha como lo que pasó con Javier Ordóñez más adelante. O sea, fue una serie de elementos que fueron consolidando una motivación en la gente como para decir ya no más. Pero eso no es solamente una coyuntura, es un acontecimiento histórico en nuestro país y hay que entenderlo así, lo estamos viviendo, es un acontecimiento No ha que terminado. fue teniendo expresiones, ¿cierto? El estallido social es una de las expresiones, que Petro y Francia hayan ganado las elecciones es otra de las expresiones, que el pacto histórico haya generado, digamos, como el impacto tan grande en términos políticos que generó para tener una bancada tan amplia que todavía no es suficiente en términos de mayorías, pero fue histórica sin duda en la historia de la izquierda y las fuerzas alternativas en el país. Entonces, todo eso hace parte de un acontecimiento histórico que todavía estamos viviendo. Y yo creo que es parte de lo que ese país político que digamos que todavía hay unas élites que se niegan a asumir que esto está cambiando, se niegan a aceptar. Cuando uno ve cómo reaccionan al tema de la reforma laboral, la reforma a la salud, donde uno lo ve muy bien, cuando Petro lanza la propuesta de la consulta popular. A mí me ha impresionado ver cómo la élite política de este país se asustó con la consulta popular. Demócratas asustados con la democracia. Que la gente se exprese, exacto. Demócratas de pacotilla asustados con la capacidad democrática de la gente, porque ese acontecimiento está buscando salir, desembocar por algún lado. También es que dicen, no, es que son caprichos de Petro, es que Petro no es Petro, es que si Petro no le da vías de salida a esto que está por debajo ahí, como caliente, como hirviendo, como la gente diciendo si queremos nuestros derechos, si queremos decidir, si queremos que nos tengan en cuenta. Si Petro no le empieza a sacar a esto como puntos de fuga y decir la consulta, los derechos de la gente ya se pronunció en esto, se lo van a pasar por la galleta, bueno, se lo pasan por la galleta, la gente sale a las calles, no es Petro, no es que él sea un gran agitador, es que eso está ahí, o sea, el hecho de que él esté en el gobierno es resultado también de eso, ¿cierto? Entonces, si el país político sigue ciego a eso, pues seguramente los momentos que vienen en términos electorales y demás, pues serán también expresión de alguna u otra manera de ese hervor que está ahí debajo y que la gente ya no está dispuesta a aguantarse, ¿sí? Y ahí hay un tema muy interesante porque
Ocurre el estallido social con estas características, que es un acumulado de diferentes luchas, de repertorios, de la masificación que tienen diferentes mensajes, repertorios, causas, que tuvimos expresión del movimiento indígena, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, se empiezan a cristalizar. Tenemos el estallido social, ganamos. Y ahora vienen unas preguntas también que hemos tenido que resolver en esto que está ocurriendo, y es la relación del movimiento social, de las luchas sociales, con un gobierno progresista. De hecho, han pasado muchas cosas. Algunos nos han acusado incluso de que somos activistas, como si eso fuera un insulto. Cuando esta es la historia de la lucha política en Colombia, donde venimos del movimiento social, donde hemos ejercido un activismo. Incluso yo en alguna oportunidad decía, lo que este país necesita es más activismo, más participación, que la gente haga parte de las causas que quiera defender. Y empiezan a surgir esas tensiones con el poder instituido de este país, seca lo que es la participación del movimiento social, las luchas sociales y cómo relacionarse con un gobierno en esta primer fase, un gobierno progresista que está buscando darle salida, pero que implica también darle un lugar a esas luchas sociales y a esos movimientos sociales. ¿Cómo entender eso en esta fase y cómo proyectar eso en lo que viene para el país en 2026? Yo quería decir, solo cerrar una cosa de lo anterior, que tiene que ver con cómo ese paro nacional que se fue volviendo un paro de paros, porque claro, fue muy visible Bogotá, fue muy visible Cali, pero cuando nosotros escribíamos ese artículo, hacíamos una investigación de dónde habían estado y había habido concentraciones y movilizaciones y confrontaciones en todo el país. No fue solo Bogotá, Cali, Medellín, ¿cierto? Ni fueron solo las grandes ciudades, fueron todas las ciudades intermedias, fueron municipios, ¿cierto?, pequeños. Hubo una serie de movilización que generó la gente campesina un poco en solidaridad con lo que estaba pasando en el estallido social. O sea, esto fue un paro de paros, le llamamos nosotros, y ese paro de paros logró de verdad, después de muchos años, integrar justamente que no fuera cada uno por su lado y que la sociedad completa fuera asumiendo esas reivindicaciones y las asumiera como propias y tuviera la sensibilidad además para entender, ¿cierto? Algo que se había estigmatizado en nuestro país durante muchas décadas, que fue el discurso de son unos guerrilleros terroristas, no hay ninguna diferencia de nada, todos son lo mismo. La gente entendió que sin movilización y sin lucha no había victoria. Y eso fue muy importante porque pasamos de tener unos momentos en los cuales la lucha social fue estigmatizada y casi que llevada al mismo lugar del terrorismo, Proscrita. a un lugar en el que la gente nuevamente recuperó los símbolos de lucha, ¿no? O sea, en las calles, en los carteles, en las casas, en los discursos de la gente, la persona, digamos, con el puño arriba, la persona que de pronto estaba cubriendo su rostro para salir a luchar y más, volvieron a un lugar de protagonismo muy importante. Y yo creo que eso es clave, porque la gente no solo ganó conciencia de lo común en términos de la agenda y la reivindicación, sino ganó conciencia de que esto es luchando, que no hay otra. O sea, que aquí nadie nos va a regalar nada, que nos lo tenemos que ganar en la calle. Ahora, la conexión entre eso y el gobierno del cambio, yo pienso que ha habido como ¿cómo decirlo? Una simplificación en la manera de relacionar estos dos elementos del acontecimiento. Ambos son expresiones del acontecimiento, pero no son lo mismo. O sea, la lucha social tiene unas rutas, unas formas de organizarse, unas formas de existir, ¿cierto? A veces la gente dice, ay no, y los medios no tradicionales son, ay no, y entonces ahora le van a hacer un paro a Petro, pues claro, porque las luchas Es el que se movimiento vienen social, la dando, lucha. pues el hecho de que estemos ahora nosotros en el gobierno significa que la gente deje de tener las reivindicaciones que históricamente ha tenido, ¿cierto? Pero no solamente es una lucha contra el gobierno esta vez, sino es una lucha para que entre movilización social, organización social y gobierno puedan darle la pela a quienes realmente ha sido importante ubicar como interlocutores toda nuestra vida y que siempre se han escondido detrás de los gobiernos, y son los grandes poderes económicos, ¿no? Eso es algo que Enfrentar el este modelo momento también de ha frente. develado. Recuerda que en la negociación del acuerdo de paz, Santos le dijo a las FARC, aquí podemos hablar de todo menos Menos del del modelo modelo económico. económico. No me metan esa cuchara. Y bueno, en ese momento la correlación de fuerzas estaba en un lugar. Yo creo que una primera cosa muy importante de la conexión lucha social, gobierno y manejo de la institucionalidad, es decir, esto no solo dependía de los gobiernos, por eso los acuerdos incumplidos, porque detrás de los gobiernos en 200 años de historia republicana siempre ha habido un poder económico sólido, que son finalmente quienes en sus clubes y en sus reuniones privadas y en sus fincas y en sus casas en Miami y en Bruselas y en demás han ido tomando las decisiones sobre lo que debe ser o no ser este país. Y los gobiernos han sido un instrumento, como eso se traduce en lo institucional, pero no
el poder suficiente. Entonces, hoy esta conexión nos ha permitido decir, sí, entre organización, lucha social, movilización y gobierno, queremos interpelar a los que son. Y ¿Nos van a empujamos dar la también cara lo o que no el nos van a gobierno dar la cara? y lo que el gobierno alcanza a hacer también hay que El empujarlo. gobierno El lo ha mismo ido haciendo. presidente ha dicho, si no somos capaces, tienen que pasar, tienen que seguir empujando, es parte de la ¿Qué tarea. es lo que yo insisto? Este país político y esos grandes poderes económicos todavía se niegan a aceptar. Y es que Petro va diciendo, ¿cierto? Él va expresando porque él también es resultado de esas luchas y de esas reivindicaciones. Él, no es que a mí me parece que él es una persona brillante políticamente, que es un estratega tremendo, pero cualquier estratega tremenda necesita un momento histórico y unas fuerzas que lo empujen, si no, pues puede pasar sin pena ni gloria, ¿cierto? Y Petro conectó esto y lo fue empujando y él lo ha ido poniendo sobre la mesa. Él ha dicho, miren, hay que democratizar la contratación estatal, los recursos del Estado hay que democratizarlos, hay que hacer convergencia regional y llevar los recursos públicos a las regiones que nunca las han tenido. Hay que, ¿cierto?, generar una respuesta a la centralidad que las economías populares tienen en el tejido económico nacional y darle un lugar y darle unas políticas y apoyarlos y fortalecerlos. Y él ha ido diciendo hay que hacer las reformas, hay que darle a la gente trabajo digno, hay que cambiar el tema de la salud. Él lo va diciendo porque él viene y él es resultado de esas luchas que están abajo hirviendo, ¿sí? Si el país político no quiere darse cuenta que eso hay que irlo haciendo, ese cambio igual va a ocurrir. Parte de lo que decimos nosotros, y ese es el segundo elemento clave, digamos, de esta conexión que tú dices, y es, aquí ya hay un cambio ocurriendo. ¿Por qué? Porque la gente decidió cambiar este país. Nosotros somos un instrumento de eso, ¿sí? Ahora, ese cambio va ocurriendo y va a seguir ocurriendo. La pregunta es, ¿quién puede ayudar, siendo gobierno, que ese cambio se canalice y florezca, digamos, se desarrolle bien? ¿O quién va a intentar frenarlo siendo gobierno también? ¿O quién va a intentar simplemente como darle como pañitos de agua Administrarlo. tibia y ya y administrarlo bien? Entonces, hoy la disputa del 26 realmente digo yo, y decimos nosotros, es ese 26, ¿quién va a ayudar a conducir y a darle rumbo a ese cambio que la gente está queriendo hacer? Pero quien se niegue a entender que el cambio está ocurriendo y que solo es una consigna política y un eslogan que nosotros del pacto o que Petro está generando, está muy despistado en la lectura histórica del país, ¿cierto? El cambio está ocurriendo y la pregunta es quién va a ayudar a que ese cambio se consolide y hacia dónde se va a consolidar. Porque fíjate que hay algunos sectores conservadores, no quiero mencionar nombres para no hacerles publicidad, algunos sectores conservadores o neoconservadores, que uno no espería que fueran tan conservadores, pero lo son hoy en día, eh, están intentando ponerle a ese cambio otro rumbo. Es decir, no, lo que ustedes O realmente moderarlo. quieren hacer sí, exacto, moderarlo, como disciplinarlo, que decimos nosotros, como volverlo políticamente correcto y, digamos, darle una orientación. Y hay otros que intentan convencernos, y eso sí, están muy perdidos, creo que la gente se da cuenta de lo perdidos que están, que cambiar hoy es devolvernos hacia atrás. Como decirnos, ay, no. Es que el cambio es devolvernos a la seguridad democrática. El cambio es ¿a dónde devolvernos? Si es todo esto a lo que la gente está reaccionando y es lo que no quiere que nunca más se devuelva, ¿sí? Entonces pienso que hay una disputa muy fuerte sobre qué es esto del cambio, qué implica que el país cambie, y creo que es clave darle lugar a la gente en esto, que esto no se convierta en un debate solo de los sectores políticos, ¿sí? Hoy el pacto es un sector político muy fuerte, es el partido político, ahora que estamos organizando nuestra formalización como partido, en todas las encuestas el pacto aparece como el partido con mayor fortaleza en el campo de los partidos políticos, que no es el campo total de la nación, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Entonces yo creo que ¿cómo hacemos para que en la conducción y en la organización de ese cambio le demos un lugar a la gente? Es muy importante. El presidente y el gobierno ha venido dando algunas pautas, ¿no? Decir que la gente defienda las reformas en la calle. Eso es una manera de decir, Y es un este repertorio cambio no también. le pertenece a los sectores políticos, le pertenece a la gente, no se olviden de eso. Pero hay que ir más. Entonces dijimos consulta popular. Bueno, ahora ya no vamos a tener consulta popular. Y lo de la Asamblea Constituyente es una manera de decir, la gente tiene que ser protagonista en esto. O sea, la gente quiere decir, ustedes señores Congreso, ustedes señores poderes económicos, ustedes señores poderes políticos tradicionales, quieren moderar esto, quieren acotarlo, quieren dejarlo ajustado a sus intereses solamente, no va a poder ser, porque la gente es la que ha motivado esto. Entonces, ahí vamos, estamos en esa disputa. Es muy interesante lo que estamos viviendo. Pues, Realmente es un acontecimiento Donca, muy interesante. muchísimas cosas que tenemos por hablar, que
Esto apenas es una introducción de todo lo que está ocurriendo y me quedaría con ese concepto. El cambio es un acontecimiento que está ocurriendo, que va a continuar, que tiene unas fuerzas vivas que están empujando esto y que pues es importante que sepamos canalizar y que sirvamos también de instrumento tanto en el pacto, las vocerías políticas, en fin, para eso que va a seguir ocurriendo en nuestro país, ese gran acontecimiento en esta historia de estos últimos años. Esto ha sido el día de hoy con Donka Atanasoa, concejala del Pacto Histórico, Movimientos Sociales, Estallido Social y el Cambio para Colombia. Energía y Poder.